Sí, ¿qué tal? Buenos días, Adrián. Buenos días para vos y para toda tu audiencia. Bien, hice una suerte de introducción ahí para que la gente que está en sintonía entienda más o menos cómo viene la mano. Digo, vos venís de la provincia de Córdoba a representar justamente a la doctora Di Blasi y a Marcela Sangorrino, ¿cierto? Exactamente. Yo resido en la ciudad de Córdoba y bueno, y Lorena Di Blasi y Marcela Sangorrín son de la ciudad de Neuquén, ambas investigadoras del CONICET de Neuquén. Y en virtud de ese sumario es que yo asumí la representación y la defensa relacionada al sumario que pretende la vinculación de ambas investigadoras. Bien, contanos, comenzaron las audiencias con las testimoniales, ¿no es cierto, Pablo? Exactamente, lo que fue el martes pasado, el 19 de mayo, fue una edición más de toda una batería probatoria que se había presentado, pruebas informativas, periciales, documental, instrumental y por supuesto las testimoniales que fueron las que se llevaron a cabo la semana pasada en la ciudad de Neuquén. Dentro de esas testimoniales declararon médicos y científicos particularmente, donde dan fe o ratifican el valor científico del estudio llevado a cabo, donde se encontraron 62 elementos no declarados ante el INAME y ante el ANMAT, y todos nocivos para la salud humana. Bien, y en este sentido es que justamente cuando salen a la luz estos informes es que desde ellas, siendo empleadas del CONICET, el mismo CONICET les realiza un sumario, ¿no es cierto? ¿En qué situación se encuentran hoy tus defendidas, Pablo? Todavía no tienen una resolución definitiva, ninguna de las dos. Se hace una especie de instrucción y cuando termina la instrucción se eleva a otro organismo, un comité, donde van a evaluar si hacen lugar a la recomendación de la desvinculación, esto es la cesantía, o en el caso contrario el sobreseguimiento. Bien, al día de hoy tus representadas entonces siguen siendo empleadas del CONICET. Bueno, en el caso de Marcela Sangorrín justo le salió el beneficio jubilatorio. Bien. Durante el sumario se fue aceptada la renuncia y en ese caso ya estaría jubilada y se debería haber declarado abstracto el sumario en sí, porque al estar en situación de pasividad, claro, no tiene ningún sentido la persecución del sumario. Lo que eso define y denota el interés que hay para tratar de acallar las voces disidentes que aún con beneficios jubilatorios se les sigue un sumario en su contra. Claro. ¿Están haciendo un análisis, una suerte de un fraude sanitario en el contexto del COVID con las vacunas, Pablo? Bueno, lo que pasa es que el fraude sanitario tiene dos contanos. patas. Tiene dos aristas. Una en sí mismo, que ya ha sido acreditado en todas las causas que se han presentado en todo el país, que es el fraude de la técnica PCR, por lo cual se declaró la emergencia, y no solamente por documental o instrumental de parte, sino por información pública. La propia ANMAT definió la técnica PCR y el propio creador, premio Nobel, Karim Van-Mulis, que es absolutamente inespecífica, y presentamos estudios que se dieron entre un 95 y 97% de falsos positivos. Entonces, todas las medidas que se tomaron, absolutamente, donde pulverizaron todos los derechos fundamentales, están tomadas en algo absolutamente falaz. Es como yo siempre lo digo, es como tratar de medir la inflación con el viejo índice de Moreno, claro. No sé si probablemente ahora también. Pero entonces el control, la instrumental, no fue la adecuada, y es donde nos asentamos para establecer el fraude sanitario en ese aspecto, en la declaración de emergencia. El otro aspecto que es a considerar es en las vacunas, el contenido de las vacunas, que ya es incontrovertible que han generado daños, porque hay decenas de causas en todo el país. Sí, es los cierto. daños están acreditados por la Corte Suprema, incluso una pericia donde se estableció la asociación de Guillén Barré con la vacunación, donde también se estableció flagrantemente
la suba o el incremento exponencial de esta enfermedad post-vacunación, y tenemos un fallo aquí en la ciudad de Córdoba, precisamente, del día de ayer, donde se declaró la responsabilidad del Estado Nacional por la muerte de una joven de apellido Sartori, de 21 años en ese momento, cuya madre es médica, y después reconocido la indemnización en nexo causal. Por eso los daños ya están más que acreditados. Claro. Ya, digamos, confesó los mismos laboratorios también. Hay sentada jurisprudencia sobre esta denuncia, entonces, ¿no es cierto?, que están haciendo justamente la doctora Sangorini y su compañera Lorena Di Biasi. Entonces, Pablo, podemos decir que hay muchas posibilidades de que sean eximidas de este cargo, de este sumario que le han levantado, justamente. Hay antecedentes sobre los daños de la vacuna. Sobre el contenido de las vacunas se puede ratificar en muchos estudios efectuados por pares a nivel internacional. Lo que no hemos podido lograr todavía es que se haga un análisis a nivel oficial. A ver, ningún análisis científico de los que se van en los laboratorios para introducir un medicamento es a nivel oficial. Lo hace el propio laboratorio, o sea, con conflicto de interés. Obviamente que van a decir que es bueno. Claro. Este estudio científico debería tener el mismo valor, pero bueno, ante la trascendencia pública y ante el interés público, lo que se está solicitando y lo que solicitamos ante el CONICET también mediante la prueba pericial química es que se analicen los viales, que se ratifiquen o se rectifiquen en su caso esos estudios, pero que se analicen los viales para determinar a ciencia cierta que existe ahí adentro. Y eso no es algo menor, porque no es para tener un fraude sanitario en abstracto, sino que con eso también va a tener la posibilidad de gente que fue afectada por las vacunas de acceder a los tratamientos adecuados y para su curación o mejorar su calidad de vida en su caso. Claro, digamos que para la gente que, bueno, por el público se renueva, para la gente que está en sintonía, digo, el tema de las vacunas es un caso recurrente, porque hay muchas denuncias en este sentido, y he escuchado otros fallos justamente de gente de Mendoza también, que la justicia ha fallado a favor de los damnificados, se puede decir de alguna manera, ¿no, Pablo? A margen de la... Sí, hay muchos casos ya, y sobre todo la confesión de los propios laboratorios y dictámenes de médicos de parte, peritos, la propia Fundación Favalor, una intervención de paciente también determinó el nexo causal. Por eso ya es algo que es una verdad que ya no se puede ocultar. Y el contenido de los viales, lo existente allá adentro, es uno de los factores de la nocividad, porque nunca se ha visto una vacuna o un medicamento tan nocivo. Hemos visto, sí, por lo menos acá en Argentina hemos visto el fentanilo, pero bueno, eso son hipótesis de contaminación, que no es el caso. Estos han sido elaborados ex profeso, ya sabiendo que pueden generar daños, porque son elementos químicos que no son introducidos al azar ni pueden ser introducidos por una contaminación accidental, pues no son elementos que existen en la atmósfera. Eso es muy importante. O sea, que tampoco pueden haber sido modificados o sesgados por las propias investigadoras por algún objetivo de ellas. Esos son elementos que se introducen allí con altísima tecnología. Los análisis que se hicieron también son con aparatos adecuados, con operadores adecuados, científicos adecuados, y en institutos, diferentes institutos del país, que hacen análisis para el propio CONICET y para todos los organismos científicos de nuestro país y del exterior. O sea que en definitiva no es el análisis de ella. Ella fue una especie de director técnica de ese análisis, donde cada elemento que se detecta por distintas técnicas, con aparatos que cuestan fortunas, millones de dólares, y con gente súper capacitada en ese aparato. Claro, es importante lo que vos destacás, porque justamente te lo iba a mencionar yo, que no se hicieron dentro del CONICET los análisis eso de las vacunas, justamente que llevaban adelante este estudio Marcela Sangorini y Lorena Di Biasi, sino que se hicieron en laboratorios prestigiosos, como vos mencionabas recién, Pablo. Se hicieron laboratorios prestigiosos, externos al CONICET. Exacto. Incluso con fondos propios, y ahí es fantástico lo que pueden los argentinos. Muchos se hizo una colecta, muchísima gente aportó dinero. Es un dato muy importante. Para que eso se haga, pues son estudios que son carísimos.
Bueno, y digo, entre las cosas que nos había comentado Sangorrini en un diálogo que tuvimos hace un tiempo largo, hablaba de metales pesados que habría incluso dentro de las vacunas, muchas cosas contaminantes que no tienen nada que ver con el objetivo que era la vacuna, justamente de salvarnos del COVID, ¿no, Pablo? Bueno, exactamente, son metales pesados, lantánidos, por lo que he escuchado, y otros minerales también que no tienen nada que ver con lo que tiene que existir, con el objetivo, conforme en la farmacopea. Y para el fin que vendría a ser la vacuna, que es la inmunización, no tiene nada que ver. Por lo cual abre otra ventana más, pero es tremendo también eso, está ante un supuesto de obligación humana también, que esos elementos han sido puestos allí mismo para lograr la obligación humana. Dato no menor, porque el que esté escuchando seguramente en el auto, en el negocio, en el camión, dice, pero ¿de qué están hablando esta gente? Bueno, la hibridación humana, para que se entienda, la propia página oficial del Sistema Argentino de Informática Jurídica Argentina habla de la neuromodulación y del neurohacking o de la introducción a nuestro ámbito de intimidad. Como la ciencia existente ya lo ha logrado, ese hackeo. Hay un proyecto de ley precisamente para protegernos de las introducciones o las intrusiones ilegales desde afuera. O sea que lo que es el transhumanismo y la neuromodulación, esto quiere decir inducir conducta, introducir pensamientos, sacar pensamientos, ya lo tenemos entre nosotros, y esos 62 elementos no declarados son el vector para ello, porque fueron confirmados en un estudio efectuado en Corea del Sur y en Japón, donde esas partículas, esos elementos se autoensamblan y forman diferentes entidades a lo que había sido propuesto originalmente. Claro. Es un tema apasionante, como también peligrosísimo, y le tenemos que prestar muchísima atención a los argentinos, pues podemos llegar a estar al borde de un cambio radical en nuestra sociedad occidental. Bien, Pablo, me quedo 100 minutos de aire, te quiero agradecer el contacto telefónico y seguramente volveremos a dialogar porque esto recién comienza, ¿no? Me refiero a la causa esta y a las audiencias que están llevando adelante, así que bueno, te comprometo a que nos volvamos a comunicar más adelante, ¿dale? Bueno, muchísimas gracias por el contacto y a disposición. Hasta luego.